¿Cómo dibujar un cuerpo de anime? Bosquejar el cuerpo femenino. Dibuja una cabeza en la parte superior del papel. Coloca un círculo cerca del centro superior de la página para que exista el espacio suficiente para añadir el cabello posteriormente. Coloca la punta de la barbilla ligeramente fuera del borde inferior del círculo ya que la mandíbula se encontrará más abajo. Añade líneas curvas para la mandíbula desde ambos lados del círculo hacia la marca que hayas acabado de hacer para darle una barbilla puntiaguda a la chica de anime. Dibuja con lápiz de forma tenue para que puedas borrar y hacer cambios si es necesario. Si tienes problemas para dibujar un círculo, usa un compás para ayudarte a dibujar uno. No añadas ninguna característica facial, ya que es posible que tengas que hacer ajustes en el tamaño de la cabeza más adelante. Dibuja una línea vertical que sea 6,5 veces más larga que la cabeza. A lo largo del centro del papel. Mide la altura de la cabeza desde la parte superior del círculo hasta la punta de la barbilla. Comienza la línea en la parte superior de la cabeza del personaje y dibújala hacia abajo de forma recta, de manera que sea 6,5 veces más larga que la cabeza. Ubica marcas horizontales a lo largo de la línea vertical de forma que entre ellas exista la misma distancia que la altura de la cabeza. Para utilizarlas como guías, mide las proporciones en cada oportunidad o el personaje de anime no se verá natural. La línea guía también te ayudará a mantener el dibujo simétrico. Bosqueja una figura de reloj de arena con dos círculos en ella para formar el torso. Dibuja la línea superior de la figura de reloj de arena ligeramente por debajo de la barbilla para formar los hombros. Dibuja líneas curvas que se extiendan hacia la línea central. Y ensancha el fondo de la figura de reloj de arena de manera que sea un poco más ancho que los hombros para así formar las caderas. Dibuja dos círculos utilizando un compás en la mitad superior de la figura de reloj de arena para formar los pechos del personaje. Cuando hayas terminado, la cabeza y el torso en conjunto tendrán la altura de 3 cabezas. Los hombros de la chica anime deben ser alrededor de 1,5 veces más anchos que la cabeza. Dibuja círculos pequeños en las esquinas superiores de la figura de reloj de arena si deseas visualizar mejor las articulaciones del hombro. Dibuja los brazos de manera que se extiendan desde las esquinas superiores del torso. Dibuja tubos que se extiendan hacia abajo desde las articulaciones del hombro en la parte superior del torso. Una vez que llegues al punto donde el cuerpo es más estrecho, añade círculos dentro de los tubos que hayas dibujado para formar los brazos. Y úsalos para marcar los codos. Continúa extendiendo los tubos hasta la parte inferior del reloj de arena y dibuja círculos pequeños para formar las muñecas. Dibuja figuras de mitón unidas a los extremos de los brazos para formar las manos. Los brazos superiores y los antebrazos en el dibujo tendrán la misma longitud. Trata de colocar los brazos de una manera diferente si no deseas que se encuentren rectos hacia abajo. Simplemente asegúrate de que la longitud total de cada brazo tenga aproximadamente la misma longitud que el torso del dibujo. Extiende las piernas hacia abajo desde la parte inferior de la figura de reloj de arena. Comienza dibujando tubos que se extiendan desde la parte inferior del torso hacia cada lado de la línea guía central. Una vez que las piernas superiores tengan la altura de 1,5 cabezas, dibuja círculos en los tubos para representar las articulaciones de la rodilla. Continúa dibujando las piernas inferiores de modo que tengan la misma longitud que las piernas
superiores antes de añadir círculos para formar las articulaciones del tobillo. Dibuja formas trapezoidales unidas a las articulaciones del tobillo para formar los pies del personaje de modo que la parte inferior se alinee con la última línea horizontal. Asegúrate de que ambas piernas tengan la misma longitud. De lo contrario, el dibujo no se verá simétrico. Borra las líneas guía para obtener la forma básica del cuerpo. Utiliza un borrador pequeño para limpiar las líneas adicionales del dibujo. Borra la línea central que se extiende a lo largo de la mitad del personaje y cualquier guía horizontal que hayas dibujado para calcular las proporciones. Ten cuidado de no borrar el boceto del personaje. De lo contrario, tendrás que volver a dibujarlo. Dibuja los rasgos y el cabello en la cabeza de la figura. Coloca los ojos justo debajo del centro del círculo y añade las cejas ligeramente encima de ellos. Añade la nariz y la boca debajo de los ojos en el centro del rostro. Elige un peinado para el personaje de anime y dibújalo en forma de matas en lugar de hebras individuales. Mira varios peinados de personajes para tener una idea acerca de los distintos tipos de cabello de anime que se pueden dibujar. Dibuja los peinados en un pedazo de papel decalcado encima del dibujo para que puedas practicar realizar el bosquejo sin afectar al resto del dibujo. De esa manera, puedes probar a dibujar varios estilos antes de comprometerte con uno. Añádele ropa a la figura. Existen muchos atuendos diferentes que puedes dibujar para el personaje. Así que elige aquel que luzca mejor para el dibujo. Bosqueja de forma tenue la ropa en el cuerpo del personaje para que puedas tener una idea acerca de cómo se verá, una vez que encuentres un estilo que te guste para el personaje. Borra todas las líneas del cuerpo que están cubiertas por la ropa para así limpiar el dibujo. Mira fotos de personas reales vistiendo el tipo de ropa que deseas dibujar en el personaje para que puedas ver en qué lugares se pliega y se abulta para que puedas hacer el dibujo más realista. Dibujar la figura masculina. Dibuja un óvalo con la parte inferior puntiaguda cerca de la parte superior del papel para formar la cabeza. Coloca el óvalo en el centro superior del papel para que tengas el espacio suficiente para añadir el cabello posteriormente. Dibuja líneas angulares que se extiendan hacia abajo desde ambos lados del óvalo para formar la línea de la mandíbula. Dibuja las líneas de la mandíbula de manera que se unan en un punto debajo del óvalo para formar la barbilla. Los personajes masculinos de animes suelen tener caras más largas y estrechas que los personajes femeninos. No dibujes el círculo demasiado grande. De lo contrario, no serás capaz de hacer caber el resto del cuerpo en la página. Extiende una línea vertical a lo largo de la página que sea 6,5 veces más larga que la cabeza. Mide la altura de la cabeza del personaje desde la parte superior del círculo hasta la parte inferior de la barbilla. Multiplica la medida por 6,5 para averiguar la altura que debe tener el personaje para que sea proporcional. Comienza la línea en el centro superior de la cabeza y extiéndela de forma recta utilizando la longitud que hayas averiguado para que sepas la altura que debe tener el personaje. También puedes dibujar líneas horizontales que marquen el tamaño de la cabeza a lo largo de la guía vertical. De esa manera, podrás ver de forma gráfica el lugar donde se alinea la anatomía del personaje. Bosqueja una figura rectangular para formar el torso. Dibuja una línea horizontal debajo de la barbilla en la cabeza del personaje para marcar la parte superior de los hombros. Añade líneas que se extiendan hacia abajo desde los extremos del hombro que se inclinen ligeramente hacia la guía central.
Una vez que el torso se extienda a la mitad de la línea guía vertical, dibuja una línea horizontal en la parte inferior para formar las caderas. Los hombros del personaje deben tener aproximadamente el doble de ancho que la cabeza y las caderas deben ser ligeramente más estrechas. Añade círculos en las esquinas superiores de los hombros para marcar las articulaciones de forma que puedas visualizarlas mejor. Mantén el cuerpo tan simétrico como puedas para que el personaje luzca proporcional. Dibuja los brazos extendiéndose desde los hombros. Comienza por dibujar tubos que se extiendan hacia abajo desde el hombro hasta que alcancen la mitad inferior del torso. Dibuja círculos pequeños dentro de los tubos para marcar los codos de manera que sepas en dónde puedes doblar el brazo del personaje. Continúa extendiendo los tubos hasta que los antebrazos tengan la misma longitud que los brazos superiores. Añade círculos para formar las muñecas antes de añadir las manos en el extremo. Puedes dibujar figuras de mitones si no deseas agregar dedos a las manos del personaje. Los brazos tendrán la misma longitud o serán un poco más largos que el torso del personaje. Añade las piernas en la parte inferior del torso de manera que tengan la mitad de la longitud de la altura de la figura. Extiende tubos hacia abajo desde la parte inferior del torso a ambos lados de la línea guía central, para formar las piernas superiores. Una vez que los hayas dibujado a la mitad de la distancia entre las caderas y el final de la línea central, añade círculos dentro de los tubos para formar las rodillas. Añade las piernas inferiores de manera que tengan la misma longitud que las piernas superiores. Antes de dibujar una figura trapezoidal para formar los pies, dibuja una pierna primero y extiende las líneas guía horizontales desde la articulación de la rodilla y el pie para que puedas alinearlas cuando añadas la otra pierna. Sostén el dibujo frente a ti y mira las proporciones para determinar si lucen naturales o desiguales. Borra todas las líneas guía de manera que solamente veas el boceto de la figura de anime. Utiliza el borrador del lápiz para borrar la guía central y las líneas horizontales que hayas añadido. Ten cuidado de no borrar ningún área del boceto del personaje. De lo contrario, tendrás que volver a dibujarlo. Continúa borrando cualquier línea que no sea parte del personaje. Si no cuentas con un borrador en el lápiz, puedes usar un borrador de bloque o un borrador pequeño que haga clic para trabajar en las áreas más complicadas. Bosqueja los rasgos faciales y músculos para añadir detalles. Dibuja figuras rectangulares redondeadas que se encuentren ligeramente más abajo que el centro de la cabeza para formar los ojos del personaje. Añade una pequeña línea para formar la punta de la nariz. Y dibuja la boca debajo de los ojos para que se encuentren alineados con el centro del círculo. Elige un peinado que se adapte bien al personaje y esbózalo en la cabeza. Dibuja el cabello en forma de matas que terminan en punta en lugar de dibujar las hebras individuales. A continuación, añade líneas que recorran los músculos del personaje, tal como, por ejemplo, alrededor de los pectorales o abdominales. No tienes que añadir músculos si planeas dibujar ropa holgada encima de ellos. Mira gráficos de músculos para ver el tipo de formas y líneas que los músculos tendrían en el personaje. Dibuja ropa en la figura. Los personajes de anime llevan una variedad de ropa diferente. Así que elige un estilo que se adapte mejor al personaje. Dibuja el atuendo de forma tenue sobre el boceto del cuerpo del personaje para que puedas ver cómo luciría si lo llevara puesto. Una vez que estés satisfecho con el aspecto de la ropa, borra cualquier parte del cuerpo del personaje que esté cubierta por la ropa para que luzca más
Creíble. Practica dibujar ropa en una hoja de papel para que no tengas que dibujar y borrar sobre el dibujo. En cada oportunidad.